Muy buenos días a todos. Qué bonita la música, ¿verdad? Como que nos prepara el corazón para entrar a la presencia de la palabra de Dios. Y en esta mañana me siento contento de este privilegio compartir con ustedes. Siempre da gusto cuando uno va a las iglesias viejas. Y da gusto porque los hermanos saben cantar. Allá está Sabi que me quiere decir algo en palabras como de truenos, ¿verdad? Pero me alegra venir porque los hermanos saben cantar, se saben los himnos y la música nos pone en ese ambiente de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y en esta ocasión no es diferente. Allá en mi iglesita estamos aprendiendo a cantar. Estamos haciendo un empeño tremendo para controlar pues ese empeño de gritar y hablar duro en medio de la música, ¿verdad? Pero los hermanos están aprendiendo también a alabar al Señor. Yo sé que lo hacen de todo corazón y ese es otro ingrediente imprescindible para la alabanza del culto a Dios. En esta mañana les voy a rogar que me acompañen a la lectura bíblica de esta mañana. Estamos precisamente allí en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, el verso, voy a leer del 9 al 11. Les voy a rogar que se queden allí en Apocalipsis. Vamos a tratar de mantenernos en lo posible dentro del libro de Apocalipsis sin salirnos mucho, ¿verdad? Y así que si trajeron una reglita, una marquita, un sobre, allí pónganlo en el capítulo 1 porque vamos a volver allí varias veces. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Yo, Juan, estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Aprovechamos la quietud de los hermanos que están calladitos, prestando mucha atención y les pido que cierren sus ojitos. Vamos a rogar otra vez por la presencia de Dios en el estudio de esta mañana. Querido Dios, reconociendo que te necesitamos en medio nuestro, pedimos que en cumplimiento a lo prometido, oh Dios mío, hagas acto de presencia en esta mañana, en este lugar y en el corazón de cada hijo tuyo presente. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué sabemos de Patmos? Bueno, sabemos muchas cosas. Sabemos que es una islita muy pequeña allá en el mar Egeo, que mide unos 15 kilómetros de norte a sur y unos 10 kilómetros de este a oeste. Una isla bastante pequeñita, ¿verdad? Plinio, un escritor judío del primer siglo, dice que la isla se usaba como una colonia penal, algo así como un Alcatraz en tiempos modernos, ¿verdad? Durante el dominio romano fue el lugar del destierro del apóstol Juan, más o menos como en el año 97. Victoriano de Petavio, otro contemporáneo del apóstol Juan, declaró que Juan estaba allí condenado a trabajo forzoso en las minas. No se menciona la edad de Juan. Algunos escritores y estudiantes modernos piensan que estaba a más de 90 años. Así que te puedes imaginar a este viejecito de la causa de Cristo, ahora
forzado a trabajar forzosamente, obligadamente, en una isla, ¿verdad?, tan rocosa y tan cálida como era la isla de Patmos. Siendo que Patmos era una colonia penal, esto explica la declaración de Juan mismo cuando dice que era copartícipe en la tribulación. Sus enemigos pensaron que allí no se oiría más su voz y que finalmente moriría allí abandonado a la penuria, a la ansiedad y a la angustia. Pero en vez de callarlo, alejado de todo bullicio, disfrutó allí la compañía del cielo, recibió la compañía y la visita de los santos ángeles y recibió las más importantes instrucciones para guiar a la iglesia de Cristo en los momentos más difíciles de la historia. Allá, en esa lóbrega residencia entre los riscos y las rocas de Patmos, se mantuvo siempre el apóstol Juan en comunión con su Creador. El cielo azul que veía le era tan brillante como el mismo cielo de su amada Jerusalén. En las escarpadas y empinadas rocas veía a Jesús, la roca eterna. En el mar bravo y agitado veía la ira de un Dios ofendido. En las mismas olas de ese mismo mar agitado, veía también a un Dios todopoderoso y en control. Como respuesta a su oración, Dios le apareció personalmente. Dice el versículo 12, di vuelta para ver la voz que hablaba conmigo, y habiéndome vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestidura que le llegaba hasta los pies, y tenía el pecho ceñido con una cinta de oro. ¿Qué cosas, verdad? Manuscritos 129 del 1905, así nos añade, las instrucciones que iba a recibir o que iban a ser comunicadas a Juan eran tan importantes que Cristo mismo vino del cielo para dárselas a su siervo. Normalmente las comunicaciones, ¿cómo le llegaban a los profetas? Por visiones o por sueños. Esta revelación especial del libro de Apocalipsis, Cristo vino en persona para entregárselas a Juan. Dio media vuelta, sigue ella diciendo, y contempló a su maestro, con quien había caminado y conversado en Judea, sobre cuyo pecho se había recostado. Pero, oh, cómo había cambiado la apariencia del Señor. Juan lo había visto vestido con un viejo manto de púrpura coronado de espinas, pero ahora estaba vestido con un ropaje de brillo celestial y ceñido con un cinto de oro. El tiempo hizo la diferencia. Hacía como unos 60 años que Juan se había separado de su maestro, pero ahora se encuentra frente a él y ve que el Cristo glorificado es el que se le está apareciendo en todo el esplendor y la gloria celestial. ¿Te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar? Lo puedes vislumbrar en tu mente, ¿verdad? Juan tranquilo, allí solitario, orando y pidiéndole al Señor, y de repente el mismo Señor de las glorias del cielo se le manifiesta. Es muy interesante notar
que todavía se le presenta a Juan, Cristo, con la semejanza de un ser humano. Aunque es el Dios existente de toda la eternidad, aunque es la segunda persona de la deidad y siempre lo será, tomó sobre sí la humanidad para toda la eternidad futura. Es nuestro hermano. Y cuando lo miramos en el cielo, podemos darnos cuenta que hay cosas que ha retenido nuestra herencia, ¿verdad? Nuestra humanidad, y la ha retenido para siempre. Le voy a pedir a Ginelle que me traiga. Nena, you still have that bottle with water? Qué consuelo es saber que nuestro amado Señor, gracias. Qué consuelo es saber que nuestro amado Señor, que ascendió y fue glorificado, es aún nuestro hermano mayor en la humanidad y a la misma vez Dios sobre todas las cosas. Versículo 14 sigue diciendo, su cabeza y sus cabellos eran blancos. Estoy en Apocalipsis capítulo 1, verso 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, ardiente como un horno, su voz era como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Te lo puedes imaginar? La gloria que acompañaba a este ser majestuoso del cielo. Cuando le vi, dice el versículo 17, caí como muerto a sus pies y puso sobre mí su mano derecha y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando tú eres joven, no te preocupas, no piensas en la muerte. Piensas en el día de hoy, no piensas ni en el día de mañana. Pero cuando ya el tiempo te ha impuesto otras obligaciones y comienzas a peinar canas, los años han pasado y solo te quedan los recuerdos del pasado, entonces comienzas a mirar. Qué humano soy, ¿verdad? Me espera un camino que no quisiera yo caminar, pero que tengo que caminar. Y ese era Juan. Por eso Jesús le recuerda, yo soy el que vivo, estuve muerto y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Pero más ánimo todavía me da el pensamiento a continuación. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando yo llego a casa y tengo las llaves de la puerta? ¿Verdad? Que puedo entrar, que puedo caminar, que puedo avanzar, que puedo ser parte de todo lo que sigue a continuación. Así que le dijo finalmente Jesús a Juan, así que escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. En el versículo 13 se expresa el primero de 2 misterios. 7 candeleros de oro y en medio de ellos un ser semejante a un hijo de hombre. ¿Qué significan esos candeleros? ¿Por qué 7? Y del papel que desempeña Jesús en medio de esos 7 candeleros. Bueno, la respuesta no la da inmediatamente, pero sí la da.
En el versículo 16 nos encontramos con el otro símbolo, una poderosa mano, evidentemente la mano del Ser Supremo, el Hijo del Hombre, que sostiene firmemente las 7 estrellas en sus manos. Desde el mismo momento en que Jesús comienza a caminar entre las estrellas, entre los candeleros, ¿verdad? Exhibe y sostiene firmemente en sus manos las 7 estrellas. 2 incógnitas y 2 misterios. Pero en estas circunstancias, en el versículo 20, oímos la voz de Jesús explicar esos 2 misterios. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro son las 7 estrellas, o las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Según el modo de interpretar adventista, y ya parece que somos casi los únicos que sostenemos este modo historicista de entender la Biblia o de entender Apocalipsis o las profecías de Apocalipsis, ¿verdad? Entendemos que estas 7 iglesias representan a la iglesia cristiana a lo largo de la historia de este mundo. Así que los 7 candeleros son las 7 iglesias, son las 7 iglesias divididas en períodos, ¿verdad?, que abarcan toda la historia de este mundo. Y las 7 estrellas son los ángeles o ministros o pastores o mensajeros de parte de Dios que cuidan incesantemente de su iglesia. ¿Cuál es el cuadro que podemos derivar de esta comparación? Bueno, lo primero que resalta es el interés personal que Cristo tiene por su iglesia. Está en medio de ella. Lo segundo, es muy interesante notar aún más que el interés de Cristo por su iglesia es directo, es constante, es irrenunciable de parte de Cristo por cada hijo suyo. Conoce tus penas, conoce tus pesares, conoce tus lágrimas, conoce por qué estás sufriendo y conoce también los momentos de alegría. No hay cuidado alguno en todo el universo de Dios que pueda distraerlo de su vigilancia constante e inquebrantable sobre su iglesia. A veces nos preocupamos por la iglesia. A veces nos preocupamos por la iglesia a nivel general. En estos días, un hombre le envió una carta a un tesorero de la iglesia adventista a nivel mundial y usó como nombre uno de los bancos donde este hermano negociaba y movía dinero de parte de la iglesia. Y le pidió que moviera parte de ese dinero y lo pusiera en esta otra cuenta que estaba aquí. Así que el hermano, creyendo que se trataba de una orden legítima del banco, fue y lo hizo. Lo menciono de esto, no quiero hacer un chisme, pero menciono, hermano, porque a veces vemos cosas que pasan dentro de la iglesia que nos preocupan. Y este hombre logró robarle a la iglesia una cantidad bastante considerable de dinero. Había un pastor amigo mío que decía, yo si tuviera la oportunidad de hablar con el Señor Jesús, le daría muy buenos consejos. Porque pensamos que sabemos y que podemos hacer las cosas a veces hasta mejor que lo que Él mismo está haciendo.
Hermano, pero quiero decirte que el Señor Jesús sabe cuidar a su iglesia. Está interesado en el cuidado de su iglesia y en el avance de su pueblo. Su pueblo no está abandonado. No hay actitud en nosotros ninguna que Él ya no la sepa. Todo está abierto ante sus ojos. Sabe cada detalle de lo que está pasando, aún en tu vida personal. Permítame darte un ejemplo. Ya sé que el tiempo se me acabó. Le voy a pedir a uno de los diáconos que por favor vaya y quite el reloj. Así yo no me voy a sentir culpable. ¿Quién era Balaam? Bueno, nosotros sabemos que Balaam era un profeta de Dios del siglo XIV antes de Cristo. Sabemos de Balaam también que codiciando las ganancias materiales apostató de su ministerio. Sabemos que finalmente Balaam hizo una alianza diabólica con Balac, rey de Moab, en una traidora confabulación para destruir al pueblo de Dios. Ahora bien, ¿por qué menciono a Balaam dentro de este contexto? Porque su doctrina, la doctrina de Balaam, el amor al materialismo, 17 siglos después de la muerte de este profeta infiel, para nuestra gran sorpresa, aparece mencionada por Jesús como uno de los problemas que su iglesia de Pérgamo tendría que enfrentar. 17 siglos atrás había vivido este hombre. Ahora, más de 500 años después de la venida de Cristo, de su primera venida a esta tierra, Jesús estaba ya advirtiéndole a su iglesia que se preparara porque venían más Balaanes a la iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versículos 13 y 14. Le dijo Jesús a sí mismo a Juan. Juan lo anotó y este mensaje nos llega hasta nosotros hoy. Yo sé tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás. Retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que fue Antipas, mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Te puedes imaginar? La iglesia que organizó, fundó, estableció el Señor Jesús, ahora a esta altura del cuarto siglo se estaba volviendo la iglesia de Satanás. Y Jesús lo sabía. Estaba muy bien enterado de las cosas que iban a pasar aún antes que pasaran. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, versículo 14. Tú tienes allí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñó a Balac a poner escándalos delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Toma en cuenta, hermano querido, que me oyes, que este evento todavía estaba en el futuro. A más de 200 años de que aconteciera, ya Jesús lo sabía. El periodo histórico de la iglesia de Pérgamo se extendió de los años 313 a 538. Y en esta iglesia fue donde Balaam o la doctrina de Balaam tomó auge dentro de la iglesia cristiana. Jesús le dijo, yo conozco tus obras, pero además le dijo, tengo unas pocas cosas contra ti. Qué interesante, ¿verdad? Que al ver a Jesús caminar entre los 7 candeleros de oro, o es decir, en medio de su iglesia, no se le escapó esta peligrosa amenaza que había de cernirse sobre la iglesia de Pérgamo. Primero, la iglesia de Pérgamo dio lugar
a una gran apostasía desoladora dentro del cristianismo. La unión de la iglesia con el imperio romano. La unión de la iglesia y el Estado allí se originó por primera vez. Estoy hablando de la iglesia cristiana, no estoy hablando de otras iglesias paganas. Siempre fue peligroso la unión de la iglesia con el Estado. Siempre el pueblo de Dios y los hijos de Dios pagaron el precio más duro. En esta semana estaba escuchando a la Moody Bible y allí estaba esta muchacha tratando de explicar las ventajas de la unión de la iglesia y el Estado. ¿Cómo me gustaría, decía yo, que me dejara a mí un poquito de tiempo para recordarle el precio tan alto que la iglesia pagó a lo largo de la historia por estar unida con el Estado? Segundo, el sacrificio a los ídolos, sí, fue el tiempo cuando las imágenes de todas clases comenzaron a llenar las iglesias cristianas. El segundo mandamiento, ¿cómo dice? El segundo, no te harás imágenes, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Pero Constantino, haciendo una mezcla del paganismo con el cristianismo, ¿qué hizo? Trajo toda suerte de imágenes dentro de la iglesia, aun cuando la ley de Dios decía, no lo hagas, no te inclinarás a ellas, no las honrarás, no las adorarás. No solamente fue el segundo mandamiento así pisoteado, sino que el cuarto mandamiento fue igualmente pisoteado por esta iglesia. ¿Qué pasó? Pues en el año 313, Constantino, ¿verdad? 323, Constantino también impuso una ley obligando a la iglesia a guardar el domingo como el día del Señor, atentando así también contra el cuarto mandamiento que establece que el sábado como el verdadero día de adoración a Dios. Y tercero y último, la incitación a cometer fornicación. ¿Qué fue lo que hizo Balaam? Estoy tratando de que no se me duerma. La lucha es difícil, voy a tener que tirarle agua desde acá. La incitación a cometer fornicación. ¿Qué fue lo que hizo Balaam? Fue donde Balac y le dijo, ¿tú sabes cómo tú puedes derrotar al pueblo de Dios? Búscate unas muchachitas de esas por allí, bonitas, que vengan y vayan y engañen al pueblo. ¿Qué se entiende por fornicación en este contexto? Bueno, fornicación es el cambio de esposo o de esposa. El que tú siendo una persona casada con una persona, ¿verdad? Con otra persona, la dejes y te vayas y te cases con otro. Eso es adulterio o fornicación en el aspecto literal. ¿Y en el aspecto espiritual? ¿No fue lo que hizo Pérgamo? Estableció una autoridad humana autorizado por una autoridad humana y falible, le otorga a otra autoridad humana y falible la prerrogativa divina de la infalibilidad. Un hombre humano que es falible busca a otro hombre, en aquel caso la cabeza de la iglesia, y le da la prerrogativa de considerarse como infalible. Dejan a Cristo, el esposo de la iglesia, y van y se casan ¿con quién? Bueno, por lo menos toman otra cabeza, no la de Cristo. Debo ser honesto con la palabra de Dios y con la historia, hermano querido. La doctrina de Balaam, que había surgido históricamente ya hacía 34 siglos, reaparece en el siglo IV y esta vez para quedarse.
Así que ahora tenemos un papa que cuando habla ex cátedra es infalible. Una iglesia que adora en otro día que no es el día del Señor. Y un pueblo que ahora para adorar a Dios necesita las ayudas de las imágenes. Lo interesante del caso es que esto no pasó sin advertencia. Jesús lo vio de antemano, lo avisó, se lo dijo a la iglesia. ¿Cómo lo sabía? Estaba caminando entre su iglesia, estaba tomando nota de todo lo que estaba pasando. Dios tiene una iglesia. Leo de Testimonio para los Ministros, página 16, y aquí voy a acabar para alivio de muchos. Dios tiene una iglesia, un pueblo escogido. Y si todos pudieran ver como yo he visto cuán estrechamente Cristo se identifica con su iglesia. Hermanos, dice la profecía que Él camina entre su iglesia. Si yo me paso aquí, ¿no crees que voy a saber los problemas de aquí? Eventualmente los voy a saber. Si tú vas a mi iglesia y allí pasas un tiempo, también te vas a enterar de los problemas que achacan a mi iglesia. Pero sabes una cosa, ese Cristo que camina dentro de su iglesia, que está enterado de todo lo que está pasando dentro de su iglesia, dice, tiene un gran interés por su iglesia y por su pueblo. Dios tiene un pueblo cuyos miembros son colaboradores con Él y ellos han avanzado hacia adelante teniendo la gloria del Señor en vista. Escucha la oración de Jesús, nuestro representante en el cielo. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. ¿No te interesaría? ¿No te gustaría estar con Jesús, ver su gloria, participar de ella, estar allí en ese lugar especial que Él tiene preparado para su iglesia? Pues hermanos, entonces tenemos que envolvernos desde ahora. Tenemos que hacernos parte de la iglesia de Cristo en la tierra y en trabajar y ayudar de tal forma que la venida de Cristo a esta tierra sea pronto. Dios te bendiga. Dios te ayude a entender que Cristo todavía es el Señor de su iglesia, que Él está en control, que aunque las cosas parecieran que están cambiando y que no están iguales, el timón del barco de la iglesia está en las manos de Cristo. Y Él sabrá cómo llevarnos al puerto de la paz. Dios te bendiga.